en el tema del suicidio, puede ser que encontremos en el futuro un patrón o varios patrones que nos permitan entender las cosas desde lo científico, desde lo humano, para poder tratarlo. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, un podcast de la hora, un espacio para entendernos un poco más. Hoy vamos a hablar de cómo salir adelante ante uno de los momentos más duros que puede tener un ser humano en la vida, y es la muerte de un ser querido. Aunque la muerte es parte del ciclo natural de la vida, el duelo de los que quedan puede ser un proceso muy doloroso, a veces muy largo, a veces difícil de entender y difícil de navegar. La muerte además llega de muchas formas y a veces también llega muy temprano y antes de tiempo. Queremos que sepas que si eres una persona que ha contemplado alguna vez quitarse la vida, estamos contigo, te acompañamos. Si estás triste y sientes que necesitas ayuda, por favor, siempre hay ayuda y siempre hay una mano lista para ayudarte y acompañarte. Hay muchos recursos a los que puedas recurrir y te pedimos que en las notas del episodio, en la plataforma en la que estés, busques estos recursos y estos números de ayuda que te vamos a dejar. Si consideras que esta conversación quizá no es la adecuada para ti en este momento, ¿todo bien? Te acompañamos y esperamos que en todo caso, si sigues oyendo y escuchando esta conversación, te pueda ser útil a ti o a tus seres queridos. Para la conversación de hoy hemos invitado a un amigo muy querido en lo personal, un amigo del diario también, es Matías Dávila. Matías es escritor, locutor de radio, comediante, influencer, fue columnista de Diario La Hora, pero más que nada es un hombre que ha contado con situaciones muy difíciles en su vida y que ha encontrado una luz que hoy le permite ayudar a mucha gente. Matías es multifacético, es anarquista, sincretista e iconoclasta, pseudo-espiritista, generador de contenido en redes y monologuero. Así se define él mismo. Matías, ¿cómo estás? Bien, Gabriela, gracias por tenerme en este espacio. Estoy muy agradecido. Muchísimas gracias. Matías, para empezar suave, ¿cómo alimentas tu sentido del humor y tu alegría que tanto te caracteriza? ¿Qué pregunta me haces? ¿Qué pregunta? Tal vez desmitificando, ¿sabes? Tal vez desmitificando temas como la muerte, como lo malo, y viéndolo más bien desde el lado positivo, desde el lado de no existe la muerte, no creo en la muerte. El lado positivo de las cosas malas podría ser el aprendizaje. El otro día recibí una clase de ajedrez, y en esa clase de ajedrez la persona que me estaba enseñando me decía, verás, en el fútbol puedes perder. Y pierdes porque el otro equipo era mejor, por la lluvia, porque el director técnico no les alineó bien. En el ajedrez nunca puedes perder. O ganas o aprendes. Okay. Entonces yo creo que en la vida la cosa es más o menos parecida. O ganas o aprendes. Entonces en los dos casos hay muchos buenos momentos como para ponerle alegría, como para poder enfocar las cosas desde lo bonito, desde lo que te construye, desde lo que te hace más fuerte. ¿Qué hay de eso que dicen que si es que no aprendes la lección, la vida te sigue dando ahí mismo y ahí mismo? Sí, yo creo que sí. Entonces, por eso es que vengan rápido las cosas, ¿no? En Silicon Valley dicen, quiebra pronto. Sí, quiebra pronto. Lo que estés haciendo ya quiebra rápido para que puedas seguir el siguiente paso y puedas entender que esto es fantástico, pero tienes que pagar piso. Sí. Entonces, creo que va por ahí. Y tú has pasado momentos muy duros. Cuéntame un poquito la situación súper difícil en la cual en el 2007 tú perdiste a tu hija de 12 años. Claro. Yo perdí a mi hija, pero antes de perder a mi hija quiero contarte que la primera pérdida brutal que tuve fue una pérdida económica. Ok. Quebré económicamente, pero de la manera más, o sea, quebré con todo éxito. Sí, o sea, fue una cosa bestial. Quebraste bien. Bien quebrado, exacto, bien quebrado. Y las personas que están del otro lado, el otro día me decía alguien, pero tú, aniñado, alguna cosa así me decía, ¿no? Y yo, bueno, para las personas que me conocen, soy todo menos un aniñado, pues. Entonces, estuve en la primaria en el colegio americano. Y los amigos que tengo de ese entorno son empresarios, pero después las cosas fueron así, verás, en economía de la casa, y no terminó muy bien eso. Okay. Entonces, bueno, pasa el tiempo y después quiebro.
Y cuando quiebro... Quiebras ya tú. Esto ya es una Sí, situación independiente de tu familia. Sí. Quiebro yo. Años después, cuando ya me independizo, estoy sacando adelante la casa, quiebro. Y fue tan brutal esa experiencia. Gabriela y yo me subí a los buses a cantar. Entonces yo canté en los buses, yo vendí galletas de avena, me ponía terno, entraba a los bancos y pedía con recursos humanos. Tenía siempre amigos en los bancos y me dejaban pasar con un portafolio y me hacía lo que sea, no sé, me disfrazaba de algo y abría mi maletín con galletas de avena. Nosotros ganábamos 5,000 sucres diarios, que eran algo así como 3 pasajes de bus. Imagínate, era súper duro. Entonces, de esa experiencia vengo y esa experiencia era frustrante porque al resto le estaba yendo bien menos a vos. Sí. Entonces ahí fue complicadísimo, ¿no? Fue la primera bronca con Dios. Y yo sentía que Dios se mataba de la risa de lo que me estaba pasando. Sentía que se reía carcajadas. Hoy sé que se reía carcajadas. Hay un libro de Deepak Chopra que se llama ¿De qué se ríe Dios? Y le dije a mi hijo estaba leyendo, tenía unos 12 años cuando estaba leyendo, y le dije, oye, ¿de qué se ríe Dios, campeón? Y me dijo, no sé de qué, pero sí sé por qué. Y ¿por qué? Porque entendió el chiste. Entonces yo ahora pasa el tiempo y digo, entendiste el chiste, gracias. Sí, yo me estaba ahogando en ese momento, claro, pero estaba encantado porque de ahí iba a pasar algo hermoso. ¿Lo veías en ese momento? No, se veía todo oscuro, todo oscuro. Y luego, en el 2007, el 29 de mayo, desencarna mi hija. No se llama muerte porque, no, te repito, no creo en la muerte, sino desencarna. En este momento a quien tienes al frente, la persona que está al frente tuyo se llama Matías Dávila. Este pedazo de carne se llama Matías Dávila y este pedazo de carne se llama Gabriela Vivanco. Pero dentro de Gabriela hay un espíritu, dentro de Matías hay un espíritu, se llama Aria. Y este espíritu ha encarnado un sinnúmero de cuerpos. Entonces, en ese momento, yo me preparaba para la asamblea de Montecristi con la ruptura de los 25. Porque era parte de la ruptura y me preparaba para poder tener un lugar en esa ruptura, en esta vaina. Y estaba, pero la última conversación que tengo con mi hija en el hospital, mi hija me dice, quiero contarte cómo me va en el colegio. Y se sienta a contarme. Y le digo, claro, dale. No me digas, ¿en serio? ¿Y qué pasó? Y no escuché nunca la conversación porque estaba leyendo un libro sobre asambleas constituyentes. Y durante años le pedí a Dios y le dije, quítame un brazo, una pierna, un ojo, lo que sea, pero solo quiero recordar esos 10 minutos de conversación, que ya no estaban. Sí. Entonces, fue una experiencia, perder un hijo es una experiencia compleja. Por supuesto. Sumamente compleja, porque no estás preparado para eso. Estás preparado y estás preparado para la pérdida de tus padres. Uno dice, no, cuando se va, no, sí estás preparado, porque es como, es el orden de la vida. El orden de la vida. Pero para un hijo no, entonces fue la única hija mujer, la primera. Complejo, muy, muy complejo. ¿Cómo fue ese proceso de duelo? En ese momento trabajaba en HCJB, entonces yo era cristiano evangélico en ese momento. Yo no entiendo cómo se puede pasar un proceso de duelo sin un acompañamiento espiritual. Yo no lo entiendo. Desde el ateísmo, por ejemplo, digo, Dios mío, debes estar sufriendo mucho porque no tienes a qué anclarte. Entonces yo en este momento era cristiano evangélico y tenía todo un soporte detrás. Entonces el primer año fue un año en paz. Fue un año entendiendo que si era cierto lo que yo estaba diciendo y además trabajaba diciéndolo en radio, si era cierto esto porque tenía que creerme yo la historia primero y me la creía, no había por qué llorar. Mi hija estaba en el cielo, porque eso es lo que te dice el protestantismo. Una vez que te mueres vas al cielo. Entonces mi hija estaba en el cielo y si estar en el cielo es estar cerca de Dios, ¿por qué tenía que llorar? Entonces ese fue el primer año. Sí, el primer año fue un convencimiento profundo de esta creencia. Y ¿con la pena o un poco amortiguada la pena? Había pena, había momentos de como flashes de pena, porque somos seres humanos, pues, ¿no es cierto? Había flashes de pena, pero la convicción era más fuerte. Hasta que un momento llega música nueva a la estación. Y yo estaba escuchando música, estaba en un micrófono como este, esperando que venga la locutora con la que tenía que hacer el trabajo. Y no bajaba, y me puse los audífonos y me puse a escuchar música y había un cantante que se llama Michael Rodríguez. Yeah. Y este Michael Rodríguez tiene una canción que se supone que es Cristo hablándote. Y dice, porque soy tu amigo y un amigo nunca falla. Yo soy tu amigo en las buenas y en las malas.
Me saqué los audífonos y dije, tú no eres mi amigo. Un amigo no te quita un hijo, brother. Un enemigo no te quita un hijo. Estás loco. No, yo no soy... Sácame de tu lista de amigos. Ah, y una cosa. Si es que tu plan perfecto de salvación el día de mañana realmente existe y tú me dejas afuera, como caballero te digo, en este momento estoy renunciando a la creencia de que seas mi Señor y mi Salvador, que es la ponencia del protestantismo. Entonces, si me dejas afuera, como caballero lo entiendo. No hay resentimientos. Pero yo no quiero amigos como tú. Te agradezco mucho. Fui y renuncié. Y dije, gracias, les agradezco mucho, pero me voy. No puedo ser incoherente con lo que estoy diciendo. Para mí es un tema pasional esto. Por supuesto. Y me separé. Y ahí empezó un Vía Crucis. Fueron 7 años de Vía Crucis. Fue 7 años de... Primero de volcar mucha ira, ¿no? Yo evangelizaba en la radio. Tenía un programa preevangelístico y hacía ver la evangelización como un proceso muy bonito. Ahora me dedicaba a desevangelizar, porque llegaron a mi poder unos libros que me abrieron la cabeza. Los pésimos ejemplos de Dios según la Biblia, La puta de Babilonia de Fernando Vallejo, El poder de Robert Greene. Y yo decía, wow, ¿qué es esto? Entonces cuando empecé a leer dije, me voy a dedicar a desevangelizar. ¿Sí? Hoy, ¿Desevangelizarme? No, o desevangelizar a la gente, sí, a la gente. Okay. Es decir, me equivoqué al decirles que vengan a la iglesia. Ahora no vengan. Hoy digo, no, respeto y no tú con tus creencias, sino además evangelizando tus creencias. Mis creencias estaban rotas. Ya no había una base en la cual no podía decir que Dios no existía porque había tenido una vida sobrenatural abundante. Uh-huh. Muchas cosas que si te cuento en este momento seguramente cortarás el podcast y dirás, creo que estás un poco tocado, dale, sigue tu vida, hazte ver, ¿me entiendes? Es una vida así muy, muy loca. Me has contado, sí. Pero finalmente después de eso llega un momento, después de 7 años, en que estoy cambiando los canales, estoy en una depresión brutal. Yo veía 5 canales, los Discoveries y Nat Geo, eso veía. Entonces me pongo a cambiar los canales, a hacer zapping por todos los canales. Y llego al TLC, al Travel and Living Channel. Uh-huh. Y había ahí una medium. Y yo no creía en los mediums. Entonces, pero tampoco creía en las coincidencias. Entonces digo, ¿qué? No entiendo qué es esto. Entonces me pongo a ver ahí la medium, que era esta italiana, no me acuerdo cómo se llama, Teresa algo. Me pongo a verle y veo que ella se conecta y digo, ¿quieres conectarte conmigo, amor? Le digo a mi hija, ¿eso es lo que quieres? Y voy con el cuento a una persona y esta persona me dice, tal vez lo que necesitas es los espíritas. No sé qué es eso. Entonces me llevó a una casa espírita y llego a una casa espírita milagrosamente, porque en ese hecho hay un sinnúmero de incongruencias que cuando las datas dices, esto no pasó, ¿qué pasó aquí? Es una cosa de locos. O sea, ella fue a una casa donde decía en el internet, yo tenía un teléfono y decía... que es en tal parte, fue ella a tal parte, que era cerca de la oficina, además a una cuadra de donde estábamos, tocó el timbre y una señora le atendió en el citófono de una casa muy bonita, con una cancha de básquet muy americana, la casa, ¿sí? Y la señora le atiende y dice, no, ya no están aquí, están por la Manuel Valdivieso, por el Colegio Ecuatoriano Suizo, arriba. Tiene que pasar 2 chapas acostados, ahí en una casa de 3 pisos con unas letras chinas arriba. Esa es la casa donde se reúnen. Muchas gracias, señora. Ah, y se reúnen hoy a las 6. Entonces fuimos. Y cuando volvimos, cuando llegamos al final de la charla, porque fue una charla la que asistimos, el líder del espiritismo ahí nos dice, ¿por qué vinieron? ¿Cómo llegaron? Yo dije, porque venimos de la casa anterior. ¿Cuál es la casa anterior? La casa donde ustedes estaban, abajo, en la Jorge Juan. Me dijo, esa es la primera casa en la que hemos estado, no había casa en la Jorge Juan. Y cuando fuimos a buscar la casa en la Jorge Juan, no había una casa parecida a la que ella decía, que era verde agua, con una cancha de básquet. No existía esa casa. Recorrimos todas las calles, dije, se confundió. Fuimos la Ulloa, la Jorge Juan, más abajo de la 10 de agosto. No existía esa casa. Entonces ella me decía, te juro, no estoy loca, te juro. Y ahí entendimos que el camino era por ahí. Y que no había que comunicarse con la nena, sino la nena lo que quería, a través de su espíritu, era llevarme por un camino que ahora lo transito. Dicen que el duelo tiene 5 etapas. La negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Uh-huh.
¿Tú crees? Y a veces se viven en desorden, ¿no? Es un poco lo que dice la teoría. ¿Tú crees que ese primer año que tú estuviste en paz antes de la ira fue un año de negación? Posiblemente sí. Tengo un viaje al Oriente porque trabajé un año entero en el Oriente y siento que me toca la puerta Matías Dávila. Entonces yo no quería hacerle caso y me dice, solo quiero hablar un momento contigo. Y le digo, no, no, pero ya no había, estaba desde el Puyo yendo a Paquicha, son 4 horas de un camino horroroso, lleno de curvas. Entonces dije, ya, pues no, o sea, no tengo qué hacer, no podía conversar con el señor que manejaba, porque el señor que manejaba era un tipo que ya tuvimos un problema, entonces iba callado, totalmente callado, y dije, a ver, habla. Y me llevó, Matías me lleva a, había visto en el Discovery, ¿has visto en el Ártico que hay unas olas que se quedaron congeladas? Sí. Y me lleva a un tsunami congelado. Era una ola de 30 metros que estaba así congelada. Y yo estaba con Matías yo abajo. Y solo caían las gotas y había un sol enorme. Yo dije, Dios mío, se va a romper, se va a romper. Y yo oía como crujía el hielo. Dios, se va a romper. Y me dice, esta es la Renata, ¿qué hacemos? O sea, este es el duelo que no has vivido, ¿qué hacemos? Y habían pasado de estos 6 años. ¿Qué hacemos? Le dije, no, por favor, te pido que no. Tengo 2 hijos que los que tengo que mantener todavía. Claro. No, No me por quiero favor, romper. No. ¿Y qué hacemos? Tenemos que vivirlo. Hay que vivir. Entonces ahí empecé el proceso de vivirlo despacito. No a todos les funciona. Hay personas que el tsunami les coge y les revuelca y les destroza. Y luego viene la ira. Y luego viene la ira, que esto funciona más o menos como, yo pongo el símil de que tú entras a una casa vacía y en esa casa vacía dices, mira, esta es la sala comedor, el baño de visitas, la cocina. ¿Cómo sabes eso? Si está vacía la casa. Por los espacios, porque dices, a ver, esto es grande, debe ser sala, comedor. Esto es un baño porque tiene un servicio higiénico aquí, entonces deduzco que no es la cocina, es un baño, así. Pero en el luto no pasa así. No es que tú tienes como etapas muy bien diseñadas, sino al contrario. Cuando tú ves un cometa, la cola del cometa que ya pasó es de colores. Y si es blanca, estoy inventando, ¿no? Hierro y níquel. Si es celeste, tiene lo que sea, porque son metales que se están quemando, eso produce su combustión. Eso es con el duelo. Sabes en qué etapa estás cuando pasaste, pero como tú dijiste, y lo dijiste muy bien, un día puedes vivir todo. Sí, pero hay como etapas muy marcadas, ¿no? Entonces cuando ya pasas dices, ya, wow. Etapas muy simbólicas también, ¿no? Esta etapa de la negociación, que es una de las otras, a ver, como dices tú, creo que es muy sabio, primero que cada quien vive su duelo de diferente manera. Y después que obviamente se vive una montaña y un tsunami de emociones que son a veces incluso difíciles de describir, difíciles de transitar, mucho menos de ponerles nombre y apellido, ¿no? Pero ayuda también tener como, bueno, hay personas que son más intelectuales que otras, pero ayuda también tener como un marco casi teórico de más o menos espera esto, y yo por lo menos a mí en lo personal me ha ayudado un montón. ¿Qué esperar? Y además entender que va a pasar, o por lo menos entender que puede pasar. No siempre pasa. Esta etapa de la negociación, ¿cómo la explicarías tú? Primero te quiero decir que en tu caso intelectualizaste el proceso, pero no en todos los casos es así. Porque cuando una mamá te abraza, esa mamá no tiene la intelectualidad que necesitas, sino la emocionalidad que necesitas. Entonces, tú le abrazas no porque ella te dé una respuesta, sino porque ella te dé contención. Entonces, en tu caso funcionó así, pero hay otros casos que solo quiero que estés a mi lado, solo acompáñame, ¿sí? Solo ayúdame a apagar la luz, porque no sé cómo. Solo acompáñame a cruzar la calle, porque estoy torpe. No necesito el consejo, necesito solo sentir que alguien me está soportando, me está dando soporte. La negociación es una etapa de luto en la que tú dices, si voy al hospital donde falleció,
me voy a sentir mejor, voy a enfrentar. O si nunca más paso por ahí, me voy a sentir mejor. Entonces empiezo a hacer conexiones neuronales de acuerdos. Son mis acuerdos. Mi acuerdo es que nunca o voy a pasar. Pero no importa qué sea, ¿no? Finalmente lo que va a ir es el acuerdo. Y este acuerdo te permite reconstruirte. Entonces, después de un tiempo, años tal vez, vas a decir, yo tenía miedo a pasar por aquí y hoy me toca. Y claro, ya ves que los sentimientos ya se han diluido. Entonces dices, wow, pensé que nunca iba a poder. Y pudiste. Pero en ese momento necesitas de esas nuevas conexiones porque tu cerebro necesita anclarse en algo. Contención. Sí, totalmente. La etapa de la depresión y la tristeza creo que no necesita mucha explicación, por ahí te acompaña en todo momento. Y luego viene la aceptación. ¿Cómo se siente? Esta es la etapa en la que... Esta es la etapa tal vez más triste, ¿no? Es la etapa en la que dices, se murió. Nos vamos de vacaciones y este puesto va a estar vacío. No hay este puesto. Así que aquí puedo poner la maleta. ¿Sí? Nos sentamos al almuerzo y ya no tenemos que respetar su espacio. Ya no está. Así que en ese espacio ya puede sentarse el tío, la tía, quien sea. Entonces, ese es el espacio de aceptación. Sí, ok, ya lo entendí. Es duro, porque ya lo entendiste. Es duro porque ya es parte de tu realidad. La otra parte albergaba un poquito de esperanza, como cuando terminas con el noviecito de colegio. Y dices, vas a ver que me llama. Y ya ha pasado 1 año y medio. Vas a ver que en cualquier rato me llama, porque los amigos me contaron que el otro día lloró. No lloró por ti. Pero vos sigues creyendo que vas a ver. Yo sé que sí lloró por mí. A ustedes no les dice, pero yo sí sé. El tipo no lloró por ti. Luego abriste un podcast donde ayudabas a la gente a navegar este proceso de luto. Desde la espiritualidad, sí. Está en Spotify. Ajá. Entonces es gratuito. Tú entras y escuchas toda una filosofía espiritual sincretista. Es decir, que tomas una cosa de aquí, tomas lo que te va haciendo sentido de las cosas que te van llenando y vas construyendo tu formato. Para la religión, personas como yo somos un peligro. Y somos un peligro por el sincretismo. El sincretismo, ellos dicen, no, toda la verdad única y absoluta está en mi libro sagrado. Pero si tú vas y te remites a de dónde sale el libro sagrado, sale de procesos de sincretismo. Porque ese libro sagrado también se construyó así. Entonces el ser humano es eso, es recursivo. Entonces dices, en el aquí y el ahora yo necesito esto. Para hablar con Gabriela Vivanco en este momento yo necesito entender cómo funciona el micrófono. Yo era tarimero, yo hablaba en la tarima, no sé qué es esto, pero para este momento necesitas inteligenciarte con respecto a la tecnología. Háblale aquí. Pero es que ella está allá. Brother, háblale aquí. Y lo mismo pasa con este tema de la espiritualidad. Entonces, voy tomando cosas que voy aprendiendo. Yo creo que soy un elegido para contarle a la gente qué es el luto. Pero aquí es una parte interesante. No soy el único elegido. No soy el primero, ni voy a ser el último. Me eligieron para este trabajo. A la Gabriela Vivanco le eligieron para hacer periodismo. Ella es una elegida. Oye, yo no soy malo porque no, ¿me entiendes? Ni ella es más que yo porque sí, no. Ya el señor, la señorita, señor que maneja el metro, le eligieron para esto. O sea, él es un elegido. Entonces, una maravilla. A mí me eligieron para esto. Yo tengo un don, se llama el don de maestro, se llama. Uh-huh. Y este don de maestro lo que hace básicamente es hacer que las cosas complicadas se hagan fáciles. Esta es mi capacidad. Pero conozco a otras personas que tienen un don que yo envidio. Se llama el don del servicio. Entonces tú estás haciendo un cumpleaños para tu guagua y al final se queda la tía lavando los platos. Uh-huh. Y todo el mundo se le carga a la tía hoy. Y la tía... Le siguen poniendo ahí los platos. Le siguen poniendo los platos en vez de decir, tía, mientras tú haces yo barro, yo trapeo, No. Ella lo va a hacer. Ella es la Gil. Bueno, esa agilidad, sí, vamos a llamarle don de servicio. Ella es muy feliz sirviéndote. Tiene un don
un don espectacular. Yo admiro mucho a la gente que tiene ese don. Tienes un don de maestro, tienes un don de interpretación de espíritus, tienes un don de mediumnidad, tienes un don de muchas cosas. Entonces, hoy que estoy en un grupo que promueve estas cosas, que puedo ver, por ejemplo, los mediums. Ujú. Tenemos en el grupo 2 mediums, 3 mediums, que cuentan su historia de niñas y dicen, me vieron psiquiatras, porque yo hablaba con gente. Sí, hay niños que ven sombras. Claro. Entonces creían que estaba loco porque yo hablaba con gente y me fui y me pusieron en tratamientos psiquiátricos con medicina. Ujú. Hoy sé que soy medium. Hoy sé que cuando estas voces te dicen, Gabriela, yo no conozco tu casa. En el velador que tienes en tu casa hay una libretita negra. En la libretita negra hay unas tarjetas. Coge las tarjetas. Hay una tarjeta en específico que dice algo de motores. Ese número, llama a ese número porque esa persona te necesita. Identifícate, él va a hacer el resto. Vos llamas y te dice, Gabriela, no sabía cómo localizarte. ¿Me entiendes? Entonces, esas cosas, ahora que las tengo cerca, digo, wow, tienes un don muy bonito. Ante la gente es wow, no, wow. ¿Y qué dice mi abuelo? ¿Y qué? No, pero es el don para otra cosa, es para poder servir. ¿Y en qué momento descubriste tu don de maestro? Sabía que estaba ahí la vida entera, pero no le daba mucha validez. Yo era una persona con un IQ diferente. Entonces ese IQ diferente hacía que yo tenga más capacidad para poder entender las cosas. Ya. Y mi madre... ¿Desde el colegio? Desde la escuela. ¿Y se traducía en que eras norio? ¿Eras estudioso? No, porque tengo un problema visual, una discapacidad visual. Entonces yo tenía que ser el salvaje, porque eso se valoraba. Al estudioso no se le valoraba. Se le valoraba al que se subía más alto a la copa del árbol y ponía en riesgo su vida. A ese se le valoraba. ¿Eras bully? No. Entonces, yo era la persona que tenía que ganarse los espacios para que digan, ¿qué arrecho? Ok. ¿Me entiendes? Esta es la vaina, ¿no? ¿Qué arrecho? Después voy al Colegio San Gabriel, colegio de hombres, donde había que ganarse la vida a puñetes. Yo no me daba de puñetes, pero hacía otras cosas. ¿Cómo? Te repito, yo me lanzaba, por ejemplo, me gustaba lanzarme de los balcones y caía y me daba la vuelta, esos giros, ¿no? Porque y la gente decía, wow, eres un gato. ¿Cómo lo haces? Hay subirse a alguna parte, él. Porque ¿Esa era tu medida de valor? Claro. En los hombres funciona así, es como una tribu. Entre los hombres es como el más fuerte. Tienes que demostrar la fortaleza. ¿Tienes que demostrar para afuera o tienes que demostrar entre los otros machos? Entre los otros machos, claro. Ok. Es una tribu. Entre los otros machos. Hay un macho el que les pega a todos en la secundaria. Sí, que le mando un saludo, Toño Lecaro. Te das de puñetes y tienes que demostrarlo así. O sea, el tipo es wow. Luego vienen los procesos intelectuales en los cuales vos dices, qué loco, no, después él estudió tal cosa, tal otra cosa. Yo me acuerdo del hijo de Rodrigo Borja, que hoy es abogado. Sí. Otro salvaje. ¿Me entiendes? Claro, ese era... Sí, era legendario. Yo nunca la conocí, pero era legendario. Esos momentos de la adolescencia se vivían así. Entonces, ahí había este don de maestro que se iba desarrollando, pero cuando muero o cuando desencarno, que fue un 4 de julio del año 2020, ¿sí? Deja de latir mi corazón y sale mi alma. Me siento flamenco, sale mi alma. Entonces sale mi alma y veo que llegan unas personas a mi habitación y me llevan con ellos. Yo estaba muy feliz. Pausa. Retrocede y cuéntame ese día. O cuéntame ese episodio así para entender. Con para mucho que gusto. te entendamos. Con muchísimo gusto. Me da COVID. Ok. Entonces, yo no me había vacunado. No habían vacunas. Y cuando hubieron ya no me vacuné tampoco, no creo en eso. Entonces dije, bueno, me pusieron este dióxido de cloro que estaba de moda. Claro. Me iba peor con ese dióxido, ¿no? Peor. Bueno, hay gente que jura que le salvó la vida. Puede ser. Puede ser. Y ahí hay que leer a Joe Dispenza. Puede ser. Es la fe. Entonces iba bajando mi capacidad, mi vitalidad iba bajando. Después empiezo un tratamiento. En esa época, acuérdate que ibuprofeno, paracetamol. Te daban paracetamol. Y seguía bajando y ya no tenía fuerza. Estaba perdiendo la fuerza. ¿Y en esto ya estabas en el hospital? No,
estaba en mi casa y me hice amigo de una chica, médico, por Facebook. Ella era una seguidora mía. Y le digo, me pasa esto. Me dice, mira, no hay camas. Claro. Te voy a pedir exámenes. Necesito que te hagas esto, esto, otro, esto, otro. Le doy los exámenes y había una cosa, no me acuerdo, es una vaina que mide la fluidez de tu sangre, el espesor de la sangre. Okay. Y esa cosa tiene que estar en 150, 200 máximo. Estaba en 956, o sea, estaba excedidísimo, estaba a punto de un trombo. Iba a haber un trombo en cualquier momento. Entonces ella me dice, necesito que vengas, necesito que coges te voy a mandar una ambulancia, quiero que vengas. Entonces entendí ahí la gravedad y le dije, déjame pensar, pero con la voz así, porque esa es la voz que tenía. Uh-huh. Entonces me dijo, no hay nada que pensar, carajo, te estás muriendo. Y ahí salió de sí. Y dije, esto es grave. ¿Ok? No funcionó nada, ni dióxidos, ni nada, me morí. Entonces le digo, voy a pensar. Le colgué el teléfono y vi hacia la pared donde no podía, estaba acostado así, mira. Y no podía levantar el brazo. No podía. No había fuerza. Negociaba para ir al baño. Entonces decía, sí me aguanto. 5 minutos más, sí me aguanto, sí puedo. Era brutal. Entonces le dije vi para la pared y estaba la foto de mi hija. Y le dije, 14 años después nos vamos a volver a ver. Llegó el día. Ok. Entonces se acabó el miedo y empecé a morir. Pasa una parte en la que el cerebro se conoce como shock out. Empieza el proceso de desconexión. Uh-huh. Y se desconecta. Entonces, ¿Y para esto estabas en tu casa? En mi casa, ¿Todavía? porque sí, dije, voy a morirme aquí, o sea, yo no quiero morirme. O sea, decidiste no ir al hospital porque dijiste, ¿ya para qué? Sí, no tiene sentido. Si muero, me muero aquí en mi casa. ¿Y para esto había gente alrededor? Mis 2 hijos que creían que así mismo era la enfermedad y que ya mi papá va a salir. Ok. Ellos no dijeron, este hombre ya No. dijo gracias. No. Y le llamaron a la que era mi novia en ese momento y es mi esposa, Uh-huh. y ella fue a cuidarme. Entonces, algo raro está pasando aquí. Cada vez está con una voz peor, no puede hablar. No, esto no está bien. Y ella fue. Pero bueno, yo le agradezco, ahora tengo tanto gratitud por lo que hizo. Me acuerdo y me conmueve la gratitud. Entonces veo hacia la pared, digo, ya. Y llegan estas personas a mi cuarto. Y estas personas llegan vestidas con unas batas blancas, con unas togas como las de cuando te gradúas en la universidad, y con unos collares dorados. Entonces inmediatamente pienso, me voy a mi casa. Entonces me llega una alegría, Gabriela. Una alegría que la última vez que la sentiste fue a los 7, 8 años. Esa alegría pura, inocente, que no... Después nos vienen todas esas taras de no puedes jugar con ellos porque él es el hijo de la persona que le hizo daño a tu tía, que él no es de tu misma clase social, que él es hijo de ladrón, que él... En ese momento tienes una pelota de fútbol y juegas con quien sea, no importa, eres feliz. Entonces esa alegría vino a mí, vino con una potencia loca y dije, me voy a mi casa. Estaba tan contento y me paré y empecé a saltar en la cama porque me iba a mi casa. Te repito, no podía alzar la mano. Y me puse a saltar en la cama. La siguiente imagen que tengo, estoy fuera de mi cuarto. Yo vivía en un 6º piso. Y estoy fuera del cuarto, flotando ahí en la... Pero no le doy mucha importancia a eso. O sea, no es una cosa que dices, wow, estoy flotando, qué loco. No, me estoy yendo a mi casa. Uh-huh. Y pasan por mi cabeza la imagen de mis 2 hijos y digo, vivan a tope porque esto es fantástico. Nos vemos en un rato. Y en ese momento llega a mi cabeza, a mi entender, el concepto de un rato. ¿Sí? No entendía que el tiempo era una invención humana. Uh-huh. No entendía eso. Ese día lo entendí. ¿Cuándo se va a acabar este podcast? En un rato. ¿Me entiendes? Yo no sé cuándo. En un rato. ¿Cuándo voy a volver a ver a la persona que amo y que se fue? En un rato. Tranquilo, en un rato. Entonces, este espíritu que me empieza a llevar me dice, si te vas o si te quedas, igual hay fiesta. No sé por qué me quedé. Pero digo, ¿y si me quedo, qué tengo que hacer? Y me dice contar la historia. Siguiente imagen que tengo, otra vez estoy acostado ahí.
y les llamo a mis hijos con una campanita que tenía y les digo que me ayuden a parar porque tengo que ir a la computadora a escribir. Y tenía las manos en la computadora y se me chorreaban las manos porque no tenía fuerza. Y les dije que si me podían poner unos masking en las muñecas para poder coger el teclado. Y ahí empiezo a contar la historia. Entonces, eso pasó el 4 de julio. Y el 4 de julio pude entender la historia desde el otro lado. Entonces ya no solo era contarte la parte teórica, leer muchos libros y decir, mira, seguramente cuando vayas al cielo, no, era poder contarte desde el otro lado. Yo lo viví. Entonces yo te puedo decir qué pasa cuando te mueres. Yo te puedo decir qué pasa, qué es el shock out. Yo te puedo decir cómo se empieza la desconexión. Hay un grupo, se llama epifenomenólogos, ¿sí? Que sostienen de que la epifanía. son científicos puros. Ok. ¿Mm? Son la epifenomenología está en muchas áreas de la ciencia. Son científicos puros. No me vengas con que Diosito y esas cosas. No, no. O sea, yo soy un epifenomenólogo. O sea, yo me rijo a lo que veo, a lo que la ciencia dice. Si la ciencia el día de mañana dice que hay Dios, pues seguramente creeré en él. Pero mientras tanto, esto es lo que yo soy. Entonces, este es un señor de Harvard, se llama Ivan Alexander. El tipo es ¿cómo se llama? Neurólogo. Neurocirujano. Okay. Ajá. Es una eminencia. Entonces el tipo es de esta línea. Dice, no puedo creer en que venga a verte tu mamita, tu papito. No, esas cosas no pasan, ¿sí? Pero él contrae meningitis bacteriana. Él sabe que todas estas cosas, dice la ciencia, se producen por los últimos chispazos de electricidad en tu cerebro. Entonces él dice, no existe. Esta que vienen a verte, que las togas blancas y el claro, espíritu, hay toda una por teoría Dios. científica de por qué ves lo que ves y por qué se siente como se siente. Entonces, Ivan Alexander es uno de estos. Ya es un líder dentro de su campo, es un científico prominente, una bestialidad, y a él le da meningitis bacteriana. Una persona que está 3 días en coma con esta enfermedad pierde totalmente los impulsos eléctricos en su cabeza, totalmente. Posibilidades después de 3 días que abras los ojos, 2%, que te mejores, 0%. No puedes, o sea, no hay forma. Sí, están así. Él estuvo 7 días en coma y reacciona. Y cuenta que estuvo en el cielo. Entonces, me parece súper interesante ver el trabajo de Ivan Alexander. Es muy, muy, muy bonito. Te va contando lo que él vio y todas las cosas. Muy interesante, muy interesante. ¿Viste que los budistas hablan sobre esta práctica de mentalizar tu muerte con frecuencia? Ah, no. La teoría, bueno, o la creencia budista habla de que cuando tú haces esta práctica, ¿no? De meditar, pero además de imaginar tu muerte, y incluso aquellos que pues llevan esta práctica como de manera muy metódica, tienen un proceso de imaginar segundo a segundo cómo o sea, quizá no las circunstancias en las que se van a morir, pero imaginar su muerte de tal forma que dice la enseñanza que logras dejar ir, ¿no es cierto? Dejar ir tu yo, dejar ir tu ego, ganar un montón de perspectiva y quitarle el miedo a la muerte. ¿Cómo crees que tú, en el momento en el que tú te enfrentaste con lo que pensaste o realmente fue el momento de tu muerte, no te generó miedo? Tenía mucho miedo. Mira que yo había estudiado esto muchos años. Ok. Y tenía mucho miedo en el momento en el que no empiezan los medicamentos no empiezan a surtir efecto. Entonces me da mucho miedo hasta que llega un punto en el que ya ves que no hay vuelta atrás. Y es eminente. Entonces en ese momento ¿Ya no tienes control? Tal vez en ese momento nunca lo tuviste. Realmente nunca lo tuviste. Pero en ese momento lo que pasa es que tienes un baño de verdad y el baño de verdad te dice, bueno, hasta aquí llegaste. Hay una mujer que se llama la psiquiatra de la muerte, se llama Elizabeth Kubler-Ross. Y Elizabeth hizo un trabajo de investigación muy interesante con respecto a las personas que se morían en los quirófanos, ¿sí? Y a las personas que estaban en procesos de muerte por varias enfermedades. El de los quirófanos fue Raymond Moody Jr. Esta señora hizo y acompañaba a las personas de procesos de muerte.
Entonces, llega un momento, no sé qué línea atraviesas, pero en esa línea toma control. El espíritu que está dentro de Gabriela toma el control. Y dice, perfecto, se acabó. Sí, se acabó esta experiencia. Vamos a la siguiente. Y la siguiente sigue el proceso de aprendizaje. Y el aprendizaje tiene que ver con la parte fraternal, con la parte intelectual, con la parte moral. Ahí está el aprendizaje. Entonces, lo que hace es seguir utilizando los recursos que le hagan falta para cumplir ese objetivo. Yo veo intelectuales de primera línea todo el tiempo que les escucho y digo, wow, qué conocimiento tienen, qué impresionante. Pero les ves en sus vidas y dices, Dios mío, qué triste la vida de este señor, ¿no? Solo, o sea, no, ni para atrás ni para adelante. Entonces dices, su proceso intelectual está cumplido. Ahora le falta el proceso el proceso fraternal, el proceso moral. Y eso va a requerir otra vida. Entonces, en otra vida, él tiene que elegir otras circunstancias para nacer, porque nosotros elegimos las circunstancias en las que nacemos. Entonces, en ese momento, esta persona va a decir, ok, ¿qué me hizo un intelectual de primera línea? El que tenga acceso a la educación, hoy necesito amigos, hoy voy a nacer en el campo. Hoy me voy a conocer con la gente, o sea, el patrón común va a ser la pobreza, etcétera, etcétera. Y este momento en el que empiezas a entender la vida desde aquí, le va quitando estos adjetivos calificativos de pobres niños, que no tienen escuela, que esos niños eligieron nacer así, que no quiere decir que nosotros no tengamos la responsabilidad de hacer algo por ellos. Ellos eligieron estas realidades tan duras porque necesitaban aprender. Pero lo que te estoy diciendo es, incluso puedes llegar a verse como una ofensa. O sea, claro, tú eres un privilegiado, pues. Tú comes 3 veces al día. Tú tienes una cama para dormir, pues, por favor. Claro, bien fácil decir que el otro eligió la pobreza. Claro, porque tú no estás con hambre. ¿Y cómo concilias entonces esa Haciendo lo que pueda incoherencia? hacer por las personas. De hecho, estamos llevando a cabo un proyecto para llevar bibliotecas, videotecas, a las parroquias más pobres del país, porque la idea es que estos niños puedan reflejarse en historias que les hagan despertar y que les hagan decir, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser abogado, yo quiero ser periodista, pero no pueden porque su realidad no tienen con qué verse, no tienen con qué reflejarse. Entonces yo tengo que ser albañil porque mi papá es albañil. Entonces hay una escuelita, creo que te contaba el otro día, una escuelita que es la única escuelita donde cae nieve en el país. Es en el Chimborazo. No me has contado eso. ¿No? Es una escuelita donde cae nieve, es en el Chimborazo. Y esos guaguas tienen 3 posibilidades para que se acaba la escuela. Ser albañiles en Ambato, ser albañiles en Guaranda o ser albañiles en Riobamba. Okay. Esas son sus 3 posibilidades. Entonces ellos no sueñan con no voy a ser albañil, sino en qué ciudad voy a ser albañil. Eso es triste. Porque si a ese guagua le das la posibilidad de decir, ¿sabes que hay gente que se gana la vida escribiendo? Con la letra patoja que yo tengo, sí, porque cuentan historias. ¿Y alguien te paga por contar historias? Sí, sí. Wow. Y ahí empiezo a soñar. ¿Y alguien te paga por jugar fútbol? ¡Claro! ¿Cuánto gana tu papá al mes? Yo está 300. Pues creo que hay gente que gana 500 jugando fútbol. Ah, sí. Y yo juego bien. Claro que juegas bien. Y puedes empezar a soñar. Pero te repito, ellos eligieron esta realidad, que no significa que nosotros tenemos que ser indiferentes frente a esta situación. Nosotros tenemos una misión como seres humanos. Y nuestra misión, y aquí creo que es muy real lo que dice, me confundo con Edward de Bono, no es Edward de Bono, sino, recuérdame el nombre del autor del Nombre de la Rosa. Humberto Eco. Humberto Eco dice, los padres fundadores de la patria, refiriéndose a los Estados Unidos, tuvieron un problema al hacer la Constitución, porque dice que todos tenemos derecho a la propiedad privada, a la felicidad, al no sé qué. Pero él dice, falta una cosa en esa declaración. Todos tenemos derecho, obligación, a ser felices a los demás también. Uh-huh. Porque el momento en el que la cosa pasa solo por mí, yo tengo ese derecho, pues. La libertad que promueve la derecha. Yo tengo derecho a... Oye, ¿y cuál es tu cuota de responsabilidad con relación a las personas? También tienes una obligación. El otro día hablaba con el Renato Solines, el hermano del Juan Carlos.
Y yo le decía, pero es un privilegiado vos, pues. Eres un privilegiado, ve dónde vives, ve la casa que tienes, ve los hijos que tienes educándote afuera. Y me decía, sí, no puedo hacer nada con eso. Sí, sí, soy un privilegiado. Pero ¿sabes qué? Pregúntame lo que voy a hacer con eso. Porque mis hijos se van a estudiar afuera con una condición, que vengan a trabajar aquí en el país, porque aquí les necesitamos. Creo que mucho de lo que dices también es lo que en algún momento conversábamos sobre todo lo que aprendemos en la vida, ¿no es cierto? Y el dolor que, por ejemplo, tú has tenido en tu vida y que te ha permitido además enriquecer, primero, tu profesión, que no sé cuál es, pero es lo que te permite vivir, ¿no es cierto? Estar aquí. Contador. Contador. De historias. Exactamente, sí, porque de números tal vez no. Pero todo lo que te ha pasado y todo lo que has vivido y todo lo que tú has aprendido, pues ha alimentado la circunstancia en la que estás, pero además es la posibilidad de poner eso al servicio de otros. Y lo haces de muchas maneras. Cuentas historias de una manera fabulosa, de una perspectiva distinta. Tuviste o tienes tu espacio de tu podcast en el cual acompañas a la gente al proceso del luto, ¿no es cierto? Sí. Pero además ahora estás también en una circunstancia en la cual te acercas un poco a las personas que quieren quitarse la vida o que están pensando quitarse la vida. Y también tienes una relación muy particular con este concepto de la muerte, ¿no es cierto? Y con la transición, como la llamas tú, de la carne a desencarnarse. Cuéntame un poquito cómo se vive el luto y cómo se vive o cómo asistes a las personas que están en una circunstancia tan complicada y tan difícil y dolorosa como esta contemplación de quitarse la propia vida. Me contacta una señora y me dice que su hijita se suicidó. La señora es una persona que vive en Carcelén Bajo. Su calle era de tierra. Voy a su casa y la señora trabaja de limpieza en un centro comercial. El centro comercial le da 3 días porque eso te da la ley y después, claro, si venga nomás. Venga a trabajar. Hay otras personas que pueden darse las posibilidades de estar 1 año en pausa. Esta señora tiene que volver a trabajar los 3 días. Voy y me encuentro con una persona viendo al horizonte que me escuchaba, pero que lo que yo decía era cualquier cosa. Y después de hablar y hablar y hablar, me hace callar y me dice, ¿quiere ver dónde se mató a mi hija? Me coge la mano y me dice, venga. Ya, solo te voy a parar porque entiendo que tampoco queremos entrar en detalles ni por respeto. De acuerdo. Y por toda esta teoría que hay al respecto de dar muchos detalles en los medios de comunicación con respecto al suicidio, porque además puede resultar contraproducente. Perdón que te interrumpí. No te preocupes. Y en ese momento, cuando vuelvo a la sala después del hecho, me encuentro con una persona que no iba a entender absolutamente nada de lo que estaba diciendo. No le importaba lo que yo le decía. ¿Y por qué llega a ti esta persona? Porque alguien le dijo que yo podía darle una palabra de aliento. Ok. Ese momento digo, esta señora necesita hipnosis. Porque a través de la hipnosis puedo darle mucha información que este momento no puedo darle. O sea, necesito darle un vasito con agua que vaya administrando a día y para que pueda ir percibiendo la información, para que le caiga por goteo la información que yo estaba dándole. Pasa el tiempo y empiezo a vincularme con entender qué era el suicidio. Y el suicidio, un luto normal, habitual, dura entre 6 y 18 meses. No hay un luto normal, corrijo, habitual. El proceso habitual dura de 6 a 18 meses. Si dura más, tienes que ir a un psicólogo y contarle tu historia para que te ayude a salir. Pero normalmente dura eso. Un luto por suicidio puede durar 10 años. Entonces, si tú quieres realmente hacerle daño a tu entorno, esta es la manera, porque le vas a destrozar la vida a la gente por 10 años. Historia 2. Me contacta una persona desde Tulcán y me dice, estoy pensando hacerlo. Tengo 2 hijos. Pero para mí, ¿no les quieres a tus hijitas? No, les amo. No puedo encontrar el link.
O sea, no estoy entendiendo la historia, porque si les amas es una cosa que no podrías tener en tu cabeza. Hablamos mucho por teléfono y pasa el tiempo, me tengo que ir de vacaciones, le digo que a la vuelta seguimos hablando en esas vacaciones. Yo tenía que sacar la plata para que mi familia se vaya de vacaciones, para que todos nos vayamos de vacaciones, pero era un feriado. No alcanzo a sacar la plata a tiempo. Eh, esta historia es muy importante. No alcanzo a sacar la plata a tiempo y el único banco que tenía cerca era un banco en otra parroquia. O sea, tenía que cruzarme un montón y no sabía si iba a llegar. Fui a un centro comercial y algo dentro me dijo, bótate. Estaba en el tercer piso. Estaba tan agobiado porque mi familia no iba a pasar las vacaciones por mi culpa. Nosotros somos una familia de clase media. No tenemos los recursos para decir, bueno, voy a parar mi empresa. No es este fin de semana ser el otro muchacho. No, no había esa posibilidad. Si no se iba ese día, no se iba. Y algo me dice, bótate. Y voy y veo hacia abajo y digo, sí, ¿cómo tendría que caer? Y me pongo a planear. Me siento y digo, ¿qué estoy pensando? Y sale de mí, las personas que vieron Depredador pueden entenderlo, sale de mí una cosa que era semi-transparente. Podía ver a través de él, pero se veía difuso atrás. Y digo, tú eres el espíritu de suicidio. Tú eres. Y entendí algo que me fue revelado, y es que el espíritu de suicidio actúa sobre tu corteza prefrontal. Ahí tomas las decisiones. Aquí están tus decisiones. Pero si no puedes tomar decisiones porque esta parte está bloqueada, es como darle a una mujer trago, como darle a un hombre trago. Le das trago a un hombre y dice, hermanos, somos amigos, y el tipo se abraza con el que asoma. Cuando no le das trago, el tipo está en sus cinco sentidos, no se acerca al extraño y le dice, no se acerca al extraño y le dice, eres mi hermano. La chica que no pensaba besarse con el feo, le das trago y le ve guapísimo al feo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque actúa sobre tu corteza prefrontal. Entonces, este espíritu, nosotros somos tres cosas. Somos cuerpo, espíritu y periespíritu. El periespíritu es un transformador entre el espíritu y el cuerpo. El espíritu es una cosa muy grande, que tiene más de 5 sentidos para percibir la realidad y una agudeza muy particular. El cuerpo no. El cuerpo, yo por ejemplo, no puedo saber qué están hablando ahora en el primer piso, no tengo la capacidad, el espíritu sí la tiene. Y el periespíritu lo que hace es ser ¿cómo se llama? El transformador para que ese monstruo gigantesco que es del espíritu pueda calzar en esto que es que el cuerpo. Me canso, tengo sueño, tengo frío, tengo hambre, tengo sed, tengo sueño, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, un espíritu puede influenciar en ti a través de una conexión electromagnética. Y en esta conexión electromagnética bloquear esta parte donde tomas decisiones. Por eso, madres que me están escuchando, no fue contra ustedes. Tienes una madre que dice, no sé qué hice mal. No fue contra ti, mamá. No fue contra ti, papá. Había esta parte y sobre esta parte había que actuar de otra forma. No a través de las palabras, porque las palabras no hacen nada. Una de mis hijas acaba de recibir una llamada telefónica de un exnovio y el exnovio le dice, llorando, te voy a mandar un video. Y le manda el video de un muchacho, amigo suyo, que dice, voy a tomar la decisión, y lo hace. Entonces, aún así, son decisiones. Y estas decisiones tienen cola. Terminar la vida a través de la práctica del suicidio es como tratar de apagar un fuego con gasolina. Si bien es un líquido, es imposible. No se puede, se prende más. Una persona que ha sufrido uno de estos procesos, yo soy reencarnacionista, yo creo en la reencarnación, para que esta persona vuelva al punto donde empezó todo, que es el punto cero, digamos, del día de hoy, pasarán 400, 500, 600 años. Porque si esta persona utiliza un arma y con el arma se dañó su periespíritu. Y seguramente la siguiente vida será una vegetal.
Muchas madres que dicen, ¿por qué mi hijo es un vegetal? Si hay otras madres que son fiesteras, son irresponsables y tienen unos hijos lindos. No, no es tú el problema, mamá. Es que ese espíritu te escogió a ti para que tú puedas hacer una cunita para que nazca ese hijo con estas circunstancias. No hay un Dios malo, hay una causa-efecto. Es la primera ley del Kybalión. Hay una causa-efecto. Entonces, con este proceso, cuando entendemos este proceso, podemos entender a un Dios que no es injusto. Al contrario, te sigue amando y te va a seguir amando. Pero esa responsabilidad de haber tomado esa decisión es tuya. Y sobre esa decisión tienes que pasar el siguiente proceso. Y me vas a decir en este momento, tú que me estás escuchando, me vas a decir, puede que no sea así. Dale, puede que no sea así. Hay un 50-50. ¿Te la juegas? Puede ser que no pase. Puede ser que después de esto vayas a una isla de paz y no pase absolutamente nada. Pero puede ser que mi historia, que la encuentras en Memorias de un suicida, te vas a dar cuenta que las cosas son así. Ahora, una vez leyendo la Biblia me encuentro con una cosa que dice Cristo que es impresionante, que dice, mejor te hubiera sido no conocerme. Amigo suicida, te digo, mejor te hubiera sido no escuchar esta charla. Porque tu teoría se hubiera reafirmado. No pasa nada, porque después no pasa nada, porque les voy a dejar en paz, bla, 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 bla. Pero escuchaste esta charla. Y como escuchaste esta charla, te voy a decir una cosa. ¿Casualidades o causalidades? ¿Me entiendes? Hablemos de cifras. Hablábamos de que Quito es la ciudad en la que más suicidios hay en el país. Sí, en números sí. En porcentaje no. En porcentaje es Tungurahua. Es la provincia donde más casos hay en porcentaje, ¿no? En Quito es el lugar donde más en números. Y es una cosa tremenda, a tal punto que la Secretaría de Salud del municipio tiene una unidad que se dedica a estos casos, a tal punto que en el metro tú encuentras unos rótulos que dicen, si te sientes mal, llámanos. Y tú puedes llamar al 911 y te pasan directamente, en Quito pasa eso, y te comunican con una línea con psicólogos que empiezan un proceso de sesiones para que tú puedas salir. Hay formas de buscar ayuda y a veces es difícil buscar ayuda. ¿Qué le recomiendas tú a las familias cuando empiezan a ver síntomas de depresión, cuando empiezan a ver que la persona deja de hacer, por ejemplo, las cosas que le gusta? ¿Qué otras señales hay y qué se aconseja a las familias? A mí me gustaría que esta pregunta se la hagamos todo el tiempo a los profesionales de la salud. Yo no sé qué hacer desde la experiencia médica, qué es lo responsable en este momento, ¿no? Que escucho personas que dicen siempre un suicida te lo va a decir, y hay diferentes tipos de depresión. No todas las depresiones son tristeza, hay depresiones que se camuflan con sonrisas, sí, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Porque oyes muchos casos de personas del entorno que dicen, pero si se reía, si estaba feliz, y ahí tocamos la guitarra, sí, bla, 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 bla. ¿Qué pasó? Yo lo que te puedo decir es que mamá, papá, el hermano, el momento en el que intuyas es el momento para tomar acciones. Porque la intuición es eso. Esas son señales espirituales. El momento en el que intuyas que algo puede pasar. Que algo está raro. Algo hay raro. Algo siento. ¿Pero qué vas a sentir si está aquí, si se está riendo? Si el momento en el que intuyes es el momento para empezar a hacer algo. Es el momento para empezar a acompañarle. ¿Sí? Ese es mi punto de vista, porque mi formación es esta. Siempre la intuición va a ser esta herramienta que me lleve a, siempre. Hablábamos cuando tuvimos una conversación preparatoria a esta, de que además hay una gran proporción de las personas que cometen suicidio, por ejemplo en la ciudad de Quito, que son hombres. ¿Qué está pasando con la masculinidad que por ahí está generando estas reacciones
tan fuertes en nuestra ciudad y en general en nuestra sociedad. Quienes más lo hacen son hombres, quienes más lo intentan son mujeres. Entonces, ¿por qué la mujer no lo culmina? ¿Por qué no termina lo que empezó? No lo sé, no lo sé. ¿Qué pasa con la masculinidad? No sé. Es muy interesante la pregunta que haces, porque en esta pregunta debería haber también un tejido interesante. Es decir, estos hombres, por decirte algo, ¿qué patrones tienen? ¿Cuáles son los patrones? Estos que todavía la estadística está observando. ¿Será que tienen una medida específica? ¿Será que tienen una edad específica? ¿Será que tienen una formación específica? ¿Cuáles son estos grandes temas para ir analizándolos? ¿Quién quita? Y podemos encontrar entre esta data, podemos encontrar cosas bien interesantes. Por ejemplo, que fueron niños de hogares disfuncionales, por ejemplo. Cuando nosotros analizamos la delincuencia, sabemos que el 90 y pico % de las personas que están presas vienen de hogares disfuncionales. Que no quiere decir que todas las personas que vengan de hogares disfuncionales son delincuentes. Pero ya tienes un dato ahí. Y el dato es que esta carencia de papá y mamá en la formación puede generar un problema y que tienes que estar muy alerta para que no pase. Entonces, en el tema del suicidio, puede ser que encontremos en el futuro un patrón o varios patrones que nos permitan entender las cosas desde lo científico, desde lo humano, para poder tratarlo, particularmente en Quito o en cualquiera de nuestras ciudades, ¿no? Se nos va acabando el tiempo y realmente son muchas conversaciones las que podríamos llevar de aquí. Yo te agradezco muchísimo. Antes de cerrar, quisiera hacerte algunas preguntas cortas con respuestas cortas. ¿Cuál es tu propósito hoy? Mi propósito hoy. Qué preguntota. No sé cuál sea el propósito hoy. Tal vez dejarme sorprender. ¿Qué mensaje le darías a alguien que está atravesando una pérdida hoy? Te va a parecer una locura lo que estás pasando y te va a parecer una locura lo que te voy a decir, pero esto va a pasar. No sé en cuánto tiempo vas a volver a sonreír. Y la gente que te dice que no, nunca más se vuelve a sonreír igual, te está mintiendo. Es mentira. Vas a volver a sonreír. Si pudiéramos vivir todos bajo una sola regla, ¿cuál sería? Causa-efecto. Causa-efecto. Y por último, ¿cuál es la decisión más importante que tomaste en tu vida? La decisión más importante que tomé en mi vida. Tal vez cuando empezamos la entrevista me dijiste que por qué todo es tan humorístico, por qué todo el enfoque es tan humorístico y todo. Tal vez la decisión más importante de mi vida es haber venido hoy a verte. ¿Me entiendes? Porque mi vida es hoy, porque me encanta verte, porque disfruto mucho estando contigo. Y seguramente mañana o en un momento será ir a comer estos que me gusta, una fanesca, y tal vez, y así sucesivamente. Porque es hoy, hoy es lo que tengo, es hoy. Me encanta verte. A mí también, Matías, y es un gusto tenerte aquí. Esta es tu casa. Gracias, Gabriela. Cuando quieras, estamos siempre aquí. Muchas gracias. Y para ti, igual, esta es tu casa, te escuchamos, te acompañamos. Déjanos comentarios, déjanos sugerencias y dinos cómo más podemos acompañarte en tu vida. Esto fue Focus, un podcast de La Hora. Por favor, síguenos, coméntanos, ponnos like, suscríbete en Spotify, en YouTube y en todas las redes sociales de La Hora. Hasta la próxima. Muchas gracias.